La última parte del curso se refiere a un tema que se conoce como potenciales termodinámicos. Y de hecho, esta parte que surge de la primera y de la segunda ley de la termodinámica va a ser la base para el siguiente curso, que es el curso de equilibrio. Entonces, a ver, la ley de la termodinámica, les voy a resumir. La ley 0 me define el equilibrio térmico y además define a la variable temperatura. ¿De acuerdo? La primera ley es una ley de conservación de la energía y me define a la energía interna. Y la segunda ley es una ley que me permite conocer la dirección de los procesos espontáneos y me define a la cantidad de entropía, que no es una medida de un desorden. ¿De acuerdo? Entonces, en particular la segunda ley, lo que me dice es que para un sistema termodinámico, el delta S del universo, que va a ser el delta S del sistema más el delta S de los alrededores, es mayor o igual que 0. Y el mayor aplica para un proceso espontáneo y el igual aplica para un proceso reversible y además infinito. Entonces, bueno, este criterio de espontaneidad tiene un par de problemas. El primero de ellos es que la entropía no se puede medir, no existen los entropiómetros. Y así como pudimos calcular el delta S de un sistema muy simple como el gas ideal, si el sistema es mucho más complicado, pues resulta ser realmente difícil poder calcular la entropía a partir de variables termodinámicas. Otro de los problemas, ¿sí?, es que en realidad vamos a ver de qué dependen estas dos cantidades, la energía interna y la entropía. Y las cantidades de las cuales depende también son difíciles de establecer experimentalmente. Entonces, fíjense, voy a empezar por la primera ley, que me dice que la diferencial de U es el calor más el calor. De nuevo, voy a usar el trabajo de expansión-compresión simplemente por comodidad. Voy a suponer que no existe otro trabajo, pero si existiera, pues lo tengo que añadir a esta primera ley. Entonces, la energía interna va a ser el calor transferido menos PdV. ¿Ok? Ahora fíjense, dQ la puedo obtener de la definición de F. Es dQ en T. Por lo tanto, si yo sustituyo dQ, la dU me va a quedar como TdS menos PdV. Para una masa constante, voy a ver por ahora sistemas en los que la masa no cambia. Ya lo verán eso en el curso de equilibrio, que sucede ahora cuando hay transferencia de masa o cuando hay reacciones químicas, pero por lo pronto voy a verlo sin que la masa cambie. Entonces, fíjense que la energía interna la puedo escribir de esta manera. O, igualmente, si yo despejo de aquí la diferencial de S, esto va a ser un T de U menos más T en T de U. Entonces puedo obtener cualquiera de las dos. ¿De acuerdo? ¿Sí? De hecho, fíjense que es muy bonito. La entropía, ¿sí?, es una función fundamental de la termodinámica. La energía es otra función fundamental de la termodinámica. Y de hecho, ¿sí?, si se acuerdan de su curso de cálculo 2, o bueno, los que no han llevado cálculo 2, lo comentamos ya que al principio. Si yo tengo a la energía de esta forma, o su diferencial de esta forma, lo que puedo entender rápidamente es que la energía es una función de la entropía y del volumen,
o que la entropía es una función de la energía y del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, la entropía y el volumen, bueno, la cantidad de sustancia, por eso es constante, son las variables naturales de la energía interna. ¿Por qué naturales? Pues esto lo obtengo a partir de la primera y segunda ley. Y la energía interna y el volumen son las variables naturales de la entropía. Entonces, hay cosas que yo puedo conocer acerca de estas dos funciones. Si yo hago, por ejemplo, la derivada, ¿sí?, de esta función, como la derivada de una función de dos variables, y lo que tengo es que la derivada de U con respecto a la entropía, a volumen constante, la diferencial de la entropía, menos la derivada de U con respecto al volumen a entropía constante por la diferencial del volumen. Y fíjense que si comparo con lo que sale de la primera ley, lo que me dice es que esto justamente define la temperatura y esto que está acá, perdón, aquí es más, esto que está acá define a la menos presión. Entonces la temperatura es el cambio de la energía interna con la entropía y la menos presión es el cambio de la energía interna con el volumen. ¿De acuerdo? Si hago lo mismo para la entropía, la diferencial de S va a ser la diferencial de S con respecto a la energía a volumen constante de U más la diferencial de S con respecto al volumen a energía constante de U. Y si me fijo en esta ecuación, esto que está acá es unión C, que no me extraña, ¿no? Porque aquí tengo du en ds es la temperatura, aquí tengo ds en du es el inverso de temperatura, son inversos. Y esta que está acá es más que. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar incluso las distintas propiedades termodinámicas pues, a partir de estas ecuaciones fundamentales. Y de hecho, si yo tengo las ecuaciones fundamentales, ya sea en la versión entrópica o en la versión energética, yo conozco todas las propiedades termodinámicas del sistema, haciendo derivadas, haciendo relaciones entre las propiedades, etc. ¿Okay? Entonces, algo que es importante, ¿sí?, es que el criterio de espontaneidad de la entropía, ds del universo, es mayor o igual que cero, pero a energía, volumen y masa constante. En un sistema aislado. Aislado completamente quiere decir no cambia su energía, no cambia su volumen y no cambia su cantidad de sustancia. Y ese es el criterio que me da la segunda ley de la termodinámica para un proceso espontáneo o para el equilibrio. Lo que se observa, ¿sí?, y eso es una demostración también muy larga, es que la entropía crece en un proceso espontáneo, pero la energía disminuye. Entonces, puedo establecer el mismo criterio de espontaneidad, ¿sí?, pero ahora para la energía, que me dice que en un proceso espontáneo la energía disminuye y en el equilibrio se mantiene constante. Pero este criterio de espontaneidad sí dice que es entropía, volumen y masa constante. ¿De acuerdo? Ustedes saben que desde mecánica clásica que un sistema busca mínimos de energía. O sea, el estado más estable de un sistema es cuando es un mínimo de la energía. Y entonces ese mínimo pues, va a estar dado por una disminución justamente de la energía. Entonces, estos dos criterios son equivalentes. Y estos son los dos criterios basados en las funciones fundamentales de la termodinámica, la entropía y la energía interna. ¿De acuerdo?
Entonces, les digo, hay un problema práctico en todo esto. O sea, la termodinámica hasta acá no tiene ningún problema, pero hay un problema práctico. Y el problema práctico es que ni la entropía ni la energía interna se miden, ¿sí? Pues ustedes podrán determinar por métodos cuánticos la energía de una molécula, pero yo estoy hablando de sistemas termodinámicos de al menos 10 a la 6, 10 a la 12, 10 a la 23 moléculas. Entonces, la energía interna no se puede determinar experimentalmente, ni la entropía. Y la segunda cosa es que estos parámetros que yo tengo que mantener constantes para saber si el proceso que está llevando a cabo el sistema es espontáneo o no, son muy difíciles de controlar. Pues un experimental lo que me va a decir es que yo necesito parámetros que pueda controlar fácilmente y ni la entropía ni la energía interna son fáciles de controlar. Entonces lo que sucedió en principios del siglo XX es que la gente se dio cuenta, ¿sí?, de que estos criterios pues, eran muy difíciles de aplicar experimentalmente. Y en la misma época se estuvieron desarrollando muchos métodos matemáticos. Entonces, pues en esas épocas no era como en esta. Aquí parece que ni los químicos se hablan con los físicos y menos con los matemáticos. Entonces, la gente que estaba estudiando este tipo de problemas estaba en contacto con matemáticos. Y en particular en este problema, utilizaron lo que se llama la técnica, ¿sí?, de transformadas de Legendre. O sea, Legendre demostró que cuando yo tengo una función de varias variables, yo puedo cambiar esa función a una función de variables diferentes y que las dos funciones tengan exactamente la misma información. Entonces, bueno, la demostración matemática está en los libros, no la voy a hacer, pero el hecho es que lo que pensaron la gente como Gibbs, como Helmholtz, como Maxwell fue, a ver, ¿cómo le hacemos para poder trabajar con estos criterios de manera experimental? Y entonces aplicaron las transformadas de Legendre a las funciones de entropía y de energía interna. Las transformadas son muy fáciles de hacer, ¿sí? Vamos a hacer las tres más importantes. De hecho, hay muchas más transformadas, dependiendo de las variables que yo quiera. Pero voy a hacer las más conocidas. Fíjense, voy a tomar la primera ley. La primera ley me dice que du es P de S menos P de D a masa constante. ¿Ok? Este es el término de calor y este es el término de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces aquí U es función de S y de B. Entonces voy a transformar la función para que en vez de que dependa del volumen, dependa de la presión. O sea, siempre intercambio por variables que sean conjugadas. Entonces aquí voy a cambiar el volumen y lo que voy a hacer es muy simple. Voy a tomar a esta misma ecuación y le voy a sumar, restar el mismo término, ddt menos ddt. Estos dos me dan 0, entonces no le estoy haciendo absolutamente nada a la ecuación. Pero ahora fíjense, este que está acá y este que está acá, me dicen algo. Esta es la derivada del producto P por D. ¿Por qué? Pues porque es el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Entonces, a esta ecuación la puedo escribir como P de S más la derivada de P de E más D por dt, que son las que siguen estando en la ecuación. Ahora voy a despejar esta derivada para este miembro. Me queda que du menos la derivada de Pd es igual a Pds más D de T. ¿Sí? Y ahora tengo la suma de dos derivadas. Entonces, acá esto es positivo, ¿no? Porque esto es negativo, perdón.
este menos y este menos, este negativo. Pasa para acá positivo. Y entonces la suma de dos derivadas es la derivada de la suma. ¿Sí? Y ahora fíjense, ¿a qué es igual esto? Esta la definimos en la primera ley y yo les dije que la verdadera definición iba a salir hasta la segunda ley. U más PD es exactamente igual a la entalpía. Entonces la diferencial de la entalpía es PdS más PdP. Entonces la entalpía es la transformada de la energía interna con respecto al volumen. Esa es la definición. Y es U más PD. Aquí está. H es 1. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, de la misma forma, pues H es una función de esas dos variables, de la entropía y de la presión. Entonces, a diferencia de la energía interna, que es una función de la entropía y del volumen, ahora tengo una función que es función de la entropía y la presión. ¿De acuerdo? Aquí tengo que hacerles un comentario importante. A ver, la energía llamada entalpía es una energía, porque es energía interna más el producto PD, que es energía. Entonces la entalpía es una energía. Y cuando yo veo qué sucede en un proceso espontáneo, de la misma manera que la energía interna se va hacia un mínimo en procesos a entropía y volumen constante, la diferencial de H a entropía, presión y masa constante sigue el mismo criterio de componente. ¿Ok? Que la energía. Las energías siempre se van a mínimos cuando el proceso es espontáneo. El estado de equilibrio final tiene una entalpía menor que el estado de equilibrio inicial. Mi comentario base, cuando ustedes están en química general, les dicen, ¿sí?, que las reacciones que tienen un delta H negativo, o sea que son exotérmicas, son espontáneas. Pero resulta que lo que ustedes están viendo es un delta H que depende de la temperatura y de la presión. Y entonces la entalpía no es un criterio de espontaneidad en esas condiciones. Para las únicas condiciones a las que la entalpía es un criterio de espontaneidad es a entropía, presión y masa constante. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con esa definición que les dan? Pues no es cierto, porque hay reacciones espontáneas que no son exotérmicas, que son endotérmicas. Entonces, cuidado, jóvenes. En química general se usa muy mal la termodinámica. La entalpía no es un criterio de espontaneidad si yo estoy considerando temperatura y presión constante. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hacer otra transformada. ¿Ok? La otra transformada que vamos a hacer es tratar de eliminar a la entropía. ¿Sí? Vamos a tratar de eliminar. Y vamos a ver cómo le hacemos. Okay. Voy a partir exactamente del mismo. Exactamente del mismo. Voy a decir que DU es esto. Y ahora le voy a sumar y restar. Como me quiero deshacer de la entropía, le voy a sumar y restar el término SDT. ¿Ok? Entonces, este y este de nuevo es la derivada del producto. Entonces tengo que DU es la derivada de TS
menos S de T menos T de B. Ya este con este se está derivando. De nuevo la despejo. Y ahora la junto. Y a esta que está acá le llamo S, o en algunos textos A, ¿sí? Y se conoce S como 1 menos S, y es la energía libre de qué. ¿Sí? Y esa energía libre de Helmholtz, ¿de qué va a depender? Pues fíjense que ya no depende de la entropía, lo cual es un alivio. Ahora va a depender de la temperatura y del volumen. Hacer una función de temperatura, volumen y la masa, porque la energía, cualquier tipo de energía es extensiva. Y entonces ahora transformé a la energía interna a una función que depende de variables que puedo controlar mejor en el laboratorio. ¿Por qué? Porque entonces ahora el criterio de espontaneidad para esta energía es que tengo que mantener temperatura, volumen y masa constante. ¿Sí? Entonces, si yo experimentalmente puedo mantener temperatura, volumen y masa constante mejor, pues entonces utilizo la energía libre de Helmholtz para describir la espontaneidad del proceso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál me queda? Pues el volumen es una propiedad que en principio yo puedo mantener constante, pero imagínense que estoy hablando de una reacción química y que en esa reacción química, ¿sí? Existe la generación de gases. Y entonces, pues el volumen no se va a mantener constante necesariamente. Entonces, ¿qué tal si ahora hago una doble transformada y obtengo una función de las dos variables que mejor puedo medir y controlar, que son temperatura y presión? De nuevo. Ahora hago la doble transformada. C de S, le sumo y le resto S de T. Y a P de B, le sumo y le resto T de T. ¿Sí? Ahora, este con este me da la derivada de T. Y este con este me da la menos derivada de T. De nuevo ahora hago el despeje más la derivada de TD menos la derivada de TX. Y ese va a ser este sobre I y este sobre. Entonces la derivada de U más TD menos TS es menos S de T más T de T. Y a esta muchacha se le conoce como G. G es U más TD menos TS, se conoce como la energía libre de. Y es una función de temperatura, presión y cantidad de sustancia. Y ahora sí, el criterio de espontaneidad, la temperatura, presión y masa constante, es, ¿ok? Hay otro tipo de transformadas de Legend, porque fíjense que aquí yo usé la primera ley considerando solamente el valor del trabajo PV. Pero ¿qué tal si existe un trabajo magnético? Bueno, pues entonces las transformadas las voy a hacer
sobre esas variables y voy a obtener funciones diferentes. Pero bueno, estas son, digamos, las más importantes para un sistema cuyo trabajo es de expansión-compresión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comentar un poco acerca de eso.